Una de las realidades más claras de la fe cristiana, una realidad que la vamos a ver en estos capítulos de la Biblia, que vamos a ver en los grupos pequeños, es que tenemos un Dios que no es mudo, un Dios que habla. Una de las frases más repetidas en toda la Biblia es esta: y Dios dijo. Y es que el Dios que nosotros tenemos, a diferencia de todos los dioses, pseudodioses que este mundo ofrece, no es un Dios mudo de cartón ni de yeso, sino todo lo contrario. Es un Dios que habla. ¿Por qué? Porque es un Dios que anhela tener una relación con vos, una relación con cada uno de nosotros, y por eso Él elige hablarnos. Ser cristiano es disfrutar del privilegio enorme de poder hablar con Dios y tener como algo habitual el hablar con Dios. Porque a veces escuchamos a Dios y a veces no. Porque hay gente que se le pasa toda la vida y nunca han oído la voz de Dios. Y la clave número 1 es actitud. Jesús tenía una frase que la solía repetir más de una vez y que la menciona en un momento del texto que vamos a leer hoy. Hoy vamos a leer en Lucas capítulo 8, donde Jesús cuenta una parábola. Y vamos a dejar que esa parábola sea quien nos ilumine en este día el camino. Y en Lucas capítulo 8, versículo 8, Jesús dice estas palabras que son propias de Él. Dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa? ¿Que hay gente que nació sin oídos? No hace referencia a eso Jesús. Jesús dice que todos tenemos oídos, pero no todos tenemos oídos espirituales. Y si no tenemos oídos espirituales, es porque eso significa que no vamos a oír nunca la voz de Dios. Un buen ejemplo de eso serían las frecuencias de sonido, las frecuencias de radio. Usted sabe que este salón está lleno de frecuencias de radio. De hecho, este micrófono que tengo yo capta mi voz y por una antenita que me sale por acá, por el costado, por el apéndice, llega hasta mi sonidista, que hoy sí está ahí, y la recibe el equipo y la amplifica. Y la onda de sonido cruza todo este salón, pero no es la única onda de sonido. Este salón está atravesado por decenas de ondas de radio, por decenas de ondas de sonido. ¿Por qué no las escuchamos? Porque no tenemos un receptor. Si tuviéramos en este momento en nuestra mano un receptor y sintonizáramos el canal y la frecuencia adecuada, podríamos capturar cualquiera de las ondas de sonido que aquí están. De la misma manera, Dios está aquí y su voz atraviesa este salón. ¿Por qué algunos la escuchan y otros no? Porque algunos tienen un corazón receptor y otros tienen un corazón apagado. La duda no es si Dios habla. La duda es si tenemos un corazón capaz de oír. Por eso la clave para desarrollar este hábito de tener conversaciones con Dios tiene que ver con desarrollar un corazón receptivo, un corazón receptor, un corazón capaz de oír. Y es entonces que Jesús cuenta una parábola. Y como les dije, esa parábola que vamos a leer hoy se encuentra en Lucas capítulo 8. A partir del verso 5 vamos a estar leyendo en este momento. Y es la parábola del sembrador. Y en esta parábola del sembrador, Jesús cuenta lo siguiente. Vamos a leer el comienzo y luego vamos a ir desmenuzándola juntos en este día. Y en Lucas capítulo 8, que ya llegué, aquí está, dice así, versículo 5. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Por otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100%. Dicho esto, exclamó: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado
de esa parábola. Y unos versículos más adelante Jesús comienza a explicarles que cada uno de los ingredientes de este cuento, de esta parábola, en realidad tienen un significado. Y cada uno de los ingredientes de esta parábola, de este cuento, nos hablan de lo que se requiere para poder llegar a tener un corazón receptivo, un corazón receptor. Es una parábola bastante conocida, la parábola del sembrador, y nos muestra a una persona sembrando. Esta siembra es diferente a la siembra de hoy en día. Hoy en día los métodos de siembra son diferentes a los del tiempo de Jesús. Hoy cuando sembramos, cavamos un hoyo, ponemos la semilla y tapamos con tierra. Abrimos un surco, echamos la semilla y cerramos el surco. De alguna manera abrimos la tierra para obligar a que la semilla penetre en ella. Sin embargo, en tiempos antiguos, la siembra era un poco más rudimentaria, más simple. Simplemente el sembrador, arrojaba la semilla y caía sobre el suelo. Y prendía o no prendía, pero esas eran las circunstancias. Jesús dice que este sembrador arrojó la semilla donde quiera. Y alguna brotó y otra no. Pero la diferencia no estaba en la semilla. La diferencia estaba en el suelo. Y de la misma manera, el impacto que este libro puede tener en tu vida. Si este libro va a transformarte y convertirte en un hombre firme, en un hombre libre, en una mujer segura, en una mujer sana, o no, no depende de la semilla, depende del suelo. En esta parábola, cada elemento tiene un significado. El sembrador no es más ni menos que Dios. Y así como el sembrador echa la semilla en todas partes, Dios siembra en el corazón de todas las personas, de las que son más receptivas y las que no lo son. La semilla de la palabra de Dios es para todos. Y la semilla es eso, ¿no? La palabra de Dios. ¿Y el suelo qué es? El suelo es el corazón de cada uno de nosotros, o si queremos ser más específicos, nuestra mente, ¿no? Donde nosotros escuchamos y procesamos lo que escuchamos. Y si nosotros vamos a ser personas libres, necesitamos ser el suelo correcto y no el suelo correcto. Cada uno de estos suelos nos hace pensar en diferentes cosas que se requieren, si es que este libro va a transformar nuestra vida o no. No depende de Dios, depende de nosotros. Salir de aquí iguales o transformados. ¿Qué nos enseña el primer suelo? El primer suelo que leímos recién nos enseña que si vamos a oír la palabra de Dios, si vamos a desarrollar este hábito de conversaciones con Dios, necesito desarrollar una mente abierta. Es decir, tener el deseo, el anhelo de oír la palabra de Dios. Dice el verso 5 que leímos hace un minuto, que una parte de la semilla cayó junto al camino. Fue hollada, las aves del cielo se la comieron. Y en el verso 12, donde aparece la explicación de la parábola, dice que los de junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Llegan hasta ahí, hasta oír y nada más. ¿Por qué? Porque la semilla cayó junto al camino. ¿Por qué una semilla no puede brotar en el camino? Porque el camino es por donde todos pasan. Y al pisar el suelo ese, ¿cómo se vuelve ese suelo? Ese suelo se vuelve duro, impenetrable. El sendero y el camino es un lugar del campo estrecho, duro e infértil. Y Jesús dice que hay personas que tienen una mente estrecha, endurecida e infértil. Y cuando uno tiene una mente endurecida, Dios no puede hablarte. Él te habla, Él lo va a intentar. La semilla cae en todos los suelos. Pero es difícil que su palabra pueda hacer un efecto en tu vida cuando tu mente está endurecida. El segundo suelo nos habla acerca de la segunda actitud necesaria para tener una conversación con Dios. Y es la actitud de tomar el tiempo que se requiera para escuchar a Dios. Este segundo suelo nos va a hablar de otro tipo de corazón.
Un corazón que tiene como problema que anda demasiado apurado. Si vos querés escuchar a Dios, tenés que bajar un cambio, tenés que bajar una velocidad. De hecho, en cualquier relación humana, si no estás dispuesto a dedicar tiempo, nunca vas a escuchar realmente lo que hay en el corazón del otro. Viene tu esposa y te dice, querido, hay algo que tengo en mi corazón, que quiero contarte. Bueno, decímelo, pero decímelo rapidito, porque me tengo que ir. ¿Qué te dice tu esposa? Anda a freír churros, te dice. Volvé otro día. Si no tenés tiempo para escucharme, yo no tengo tiempo para hablarte tampoco, ¿no? Y es así, si vos querés realmente que los que vienen a tu lado puedan abrirte el corazón, no podés decirme, mira, estoy apurado, decímelo cortito que me tengo que ir. Necesitas sentarte y dedicarles el tiempo que ellos merecen, de los cuales son dignos, para que puedan abrirte su corazón. La razón número 1 por la cual no tenemos idea de qué hay en el corazón de la gente que vive bajo tu propio techo, es que andás demasiado a las corridas. Siempre estás apurado y nunca tenés tiempo. Si eso es una realidad de nuestras relaciones familiares, ¿cuánto más en nuestra relación con Dios? Vos no te puedes levantar a la mañana y decirle, Dios, bueno, háblame, pero cortito, pues ya es tarde, voy a llegar tarde al trabajo. Dios te dice, anda a freír churros, te dice. Vení mañana, si tenés tiempo, y quizás hablemos un poquito. Si vos querés oír la voz de Dios, tenés que ir más despacio. Dice el verso 6, que otra parte de la semilla cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Dice en el verso 13 del capítulo 8, donde ahora explica el significado de este suelo, que los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Presta atención a este primer movimiento, entusiasmo, alegría, qué bueno que está esto, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, cuando el sol calienta la piedra, se apartan, se secan, todo se termina. ¿Por qué no tienen raíces? Porque el espacio para raíces era muy chiquito, un suelo muy superficial, sin espacio para que puedan ocurrir raíces profundas. Este suelo representa justamente eso. Un oyente superficial, un corazón superficial, una mente superficial. Ya hemos visto que una mente endurecida nunca va a dar fruto, que una mente superficial nunca va a dar fruto. Hay una tercera manera de pensar que tampoco te va a ayudar y tiene que ver con la necesidad de eliminar las distracciones. Si querés ser un buen oyente, si querés que la palabra te transforme, necesitas eliminar las distracciones. Dios quiere hablarnos. El problema es que nuestra mente está congestionada de un montón de otros pensamientos. Dios quiere hablarnos, pero no encuentro ni un minuto de silencio para poder hacerlo. Estamos todo el tiempo llenos de ruido. Es más, vivimos una generación que está todo el tiempo llena de ruido. Y de pronto si alguien apaga el televisor y se escucha silencio, es como que nos sentimos incómodos. Prendan algo. Prendan algo. Es que necesitamos estar todo el tiempo lleno de cosas, de imágenes, de señales. Ahora Dios quiere hablarnos y el teléfono nuestro suena diciendo ocupado. Como cuando uno quiere llamar a un ser querido en esas primeras horas del año nuevo, ¿no? Cuando están todos tirando los fuegos artificiales y a uno se le ocurre en ese momento saludar a un ser querido que está en el otro extremo del planeta. Claro, discas su número, pero dice todas las líneas están congestionadas. Y a veces es exactamente lo mismo que Dios recibe como respuesta cuando quiere hablarte. Todas las líneas tuyas están ocupadas, llenas de otras cosas, de distracciones que ocupan tu mente. Dice en el verso 7 que otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y en el verso 14, donde explica el significado de este suelo, dice que la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres y no llevan fruto.
Hasta que vos no aprendas a oír la palabra de Dios, significa otro día más desperdiciado en tu vida. El que no sabe a dónde va, lo he repetido muchas veces, no hay colectivo que lo deje cerca. Nada te cae bien, nada te satisface, todo tiene sabor a nada. Deja de desperdiciar tu vida, decirle, Señor, ¿qué querés de mí? ¿Por qué razón estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi plan? No lo vas a saber si no escuchas su voz. Y no vas a escuchar su voz mientras ves telenovelas. Ni vas a escuchar su voz mientras te estás viendo todos los partidos de la liga. Vas a tener que apagar algo. Vas a tener que dejar algo de espacio libre en tu mente para que Dios pueda hablarte. Hasta que finalmente Jesús, en su parábola, en este cuento del sembrador, llega al cuarto suelo. Y el cuarto suelo nos muestra esta cuarta actitud. Y es la importancia de aprovechar al máximo lo que Dios dice. Que Dios te hable es un regalo. Que Dios te hable es un privilegio. Tener una palabra de Dios es un tesoro que no se compara con nada. ¿Qué tenés que hacer cuando Dios te habla y experimentás ese maravilloso milagro? Estar seguro de que lo vas a aprovechar al máximo. Estar seguro que lo vas a utilizar para que produzca lo que tiene que producir en tu vida. Entonces Jesús dice en el versículo 15 que la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aunque no hay espacio para que usted escriba ahí abajo. Esto es un corazón dispuesto. Dios no quiere que tengas un corazón endurecido, ni una mente superficial, ni una mente preocupada. Dios quiere que tengas un corazón dispuesto, un corazón recto y bueno, un corazón capaz de decir estas palabras. Señor, quiero oír tu voz. Y de antemano, diga lo que digas, mi respuesta es sí. Si vos comenzás mañana en la mañana tu encuentro con Dios y antes de leer la Biblia tenés esta simple oración, Señor, ahora voy a leer tu palabra. No sé lo que quieras decirme para hoy, pero de antemano te digo cuál va a ser mi respuesta. Mi respuesta es sí. En esa tierra, en ese suelo, en ese corazón, Dios tiene mucho por hacer. Una mente endurecida por el orgullo, por el miedo, por la amargura, Dios puede hacer poco y nada. Venís aquí y salís como entraste. En una mente superficial que se entusiasma mucho, se emociona mucho, pero después no se compromete en pagar el tiempo que se necesita para que esto eche raíces, en estudiar, en meditar la palabra, y Dios no puede hacer mucho con vos. Vos vivís de emoción en emoción, y eso tampoco te va a llevar a la libertad. En una mente preocupada, en una mente siempre llena de otras cosas, donde no hay espacio para ir a Dios, Dios no puede hacer nada con vos. Pero cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, alguien dice, Señor, quiero oír tu voz. Anhelo oír tu voz. Estoy listo para hacerlo. Estoy listo para tomar tu palabra y no soltarla hasta que se cumpla su propósito en mi vida. Señor, quiero oír tu voz y aunque me guste o no me guste, aunque me dé miedo o no, mi respuesta por adelantado es sí. No te quepa duda de que vas a empezar a oír la voz de Dios como nunca antes. El asunto es que de todos los hábitos que te pueden llevar a la libertad, este hábito es la madre de todos los demás hábitos. Si vos no oís a Dios, todo lo demás son esfuerzos de buenas intenciones y nada más que eso. Oír a Dios es la riqueza preciosa de ser cristiano. Seguir tratando de ser cristiano y no haciéndolo es desperdiciarlo. Tener un corazón dispuesto y receptivo es decir, Señor, yo no quiero que todo se quede en oír.
Porque si prestan atención, el primero, el segundo y el tercer suelo, lo único que sean es oír. Dios quiere que conectes el oír con la transformación. El último texto está en sus hojas, dice en 1 Santiago capítulo 1, versículo 22, saque la hojita de la cartera otra vez, dice, no sean solamente oidores de la palabra, engañándose a ustedes mismos. ¿Y cuántas veces veo personas que vienen aquí cada fin de semana a oír? Y entre semana se olvidan. Y viene el domingo que viene a oír. Y entre semana se olvidan. Y piensan que está todo bien. Y Dios dice, te estás engañando. Está todo mal. Porque mi palabra no es de bendición hasta que no logra algo más que simplemente entrar en tus oídos. Logra transformar tu vida. Nuestro Dios es un Dios que quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Y una relación es una cuestión de ida y vuelta. Entrar en una relación con Dios es el milagro más grande que vos podés vivir. Entrar en una relación con Dios es nacer de nuevo, es ser adoptado como hijo de Dios. Entrar en una relación con Dios significa convertirte en un verdadero cristiano. Claro que cuando yo hablo de esto nunca falta alguien que dice, yo siempre de chiquitito, siempre tuve una relación con Dios, y yo siempre salgo al patio, miro para el cielo y siempre hablo con Dios. Y yo no te la niego eso, pero eso no es una relación. Una relación no es que uno solo hable. Una relación es cuando uno habla y después escucha. Y en realidad, tener una relación con Dios no se define tanto por cuánto vos hables con Él. Porque cuando las papas queman todos hablamos con Dios, ¿no es cierto? Sino que una verdadera relación con Dios se define más por si Dios te ha hablado. ¿Estás oyendo la voz de Dios? A veces sentimos como que hay un muro en el medio, ¿no? Es cierto. Puede que nunca hayas oído la voz de Dios, lisa y llanamente porque nunca entraste en una relación personal con Él. La Biblia dice que entre Dios y los hombres hay un muro y ese muro es el pecado. El pecado son nuestras rebeldías, nuestros orgullos. Y cuando está ese muro entre nosotros y Dios, y las oraciones rebotan contra ese muro, ¿no es cierto? La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para derribar ese muro. Y donde quiera que haya una persona que pone su fe en Jesucristo, ese muro cae. Muchos que estamos aquí, quizás hubo un tiempo en que oímos la voz de Dios, pero hoy necesitamos volver a limpiar nuestros oídos para volver a escuchar. Pero quizás vos estás aquí y tu problema no es ese, tu problema es que nunca entraste en una relación personal con Él. Quizás esta sea la mañana en la cual debas dar un paso adelante y decir, Señor, Dios, yo no quiero tener una religión, yo quiero tener una relación con vos. Te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojos, vamos a hablar con Él.